Y habiendo pasado Navidad, acercándonos a las fiestas de fin de año, año nuevo, bueno, momento para llegar a acuerdos, dicen desde el gobierno, después del plebiscito, en que están en la oposición. ¿Cuáles son los proyectos que están dándole mayor celeridad? ¿Qué pasa con la reforma de pensiones, por ejemplo, la crisis de salud? También tenemos un pacto tributario en camino. Vamos a estar conversando de esto junto al senador de la UDI, Sergio Gaona. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Qué gusto de saludarla y tal como señala usted, precisamente son los temas que más estamos conversando en estos días al interior de nuestras bancadas y de nuestra coalición. ¿Qué tanto espacio hay para llegar a esos acuerdos? Y le pregunto porque desde el gobierno, una vez terminado el plebiscito, dice, bueno, ahora es el momento. Desde la oposición dicen, no se aprovechen, no implica que tengamos que aprobar proyectos que no se acercan para nada en la postura. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente siempre va a haber tiempo para buscar fórmulas de acuerdo, para ponerse en concordancia y sacar adelante aquellas materias que son beneficiosas para los chilenos. Pero el gobierno tiene que poner de su parte. No basta con decir queremos llegar a acuerdo cuando lo que presentan está bastante lejos de las posibilidades de llegar a acuerdo en todas las materias. En materias de salud tenemos todavía bastantes dificultades y hay diferencias importantes en la ley corta. La ministra lo sabe, le hemos hecho ver nuestros puntos de vista, pero no vemos mucha voluntad de cambio en el gobierno al respecto. En pensiones ni hablar. Nosotros hemos hablado permanentemente de que el 6% tiene que ser íntegro a las cuentas individuales de las personas para que puedan mejorar sus jubilaciones y que por vía impuestos y generales poder hacer la solidaridad que hace falta a través de una pensión garantizada universal. Y así en otras materias, en seguridad todavía quedan alrededor de 10 proyectos que están en trámite. De los 31 proyectos que se les dio prioridad, solo se ha avanzado, o mejor dicho, se ha avanzado en 21, pero hay nuevos importantes y el gobierno no ha dado muy claras de poder llegar a acuerdos porque, por ejemplo, la ley de usurpaciones demostró tal cual como son y lo que creen en términos de seguridad. Entonces, creo que todavía hay mucho trecho. Voluntad hay, pero de la manera en que el gobierno plantea los temas, no veo muchas posibilidades hoy día. Ya, vamos profundizando en esta reforma. Partamos con la de pensiones, porque se había anunciado que se iban a ingresar las indicaciones. Muchos se sorprendieron con algunas de ellas que hasta ahora, dicen todas las instancias de diálogo previo, no se habían manifestado nada similar, como por ejemplo, en los 6 puntos de la nueva cotización, un punto que iría destinado a fortalecer el empleo femenino, incluyendo pagos a la cuna. Eso hasta ahora todos dicen que no había estado en ningún momento. Asimismo, solo 2 puntos de la cuenta individual, de los cuales parte de eso iría a la cuenta individual, un 70%, y otra parte a una especie de reparto intrageneracional. ¿Qué le parece esas indicaciones? ¿Qué tan nuevo es? ¿Qué tanto cambia el escenario para llegar a este acuerdo? Bueno, lo que le manifestaba recién, la verdad de las cosas es que una cosa es decir, queremos llegar a un acuerdo y otra cosa es presentar reformas o en este caso materias relacionadas con la previsión que están bastante lejos de la posibilidad de llegar a acuerdo. Nosotros hemos sido y hemos sostenido una materia permanente en el tiempo que tiene que ver con el destino del 6% adicional de las cotizaciones, que tiene que ir a la cuenta individual. Y el gobierno no solo lo acorta, lo que en un principio podría haber sido alguna alternativa a esto del 3 y 3 o 4 y 2, sino que además lo deja en peores condiciones que antes. Yo creo que el gobierno se envalentonó y trató de aprovecharse de lo ocurrido en el resultado del plebiscito para poder instalar sus verdaderas intenciones. Así es que ya se develó lo que quiere el gobierno y claramente nosotros se los decimos aquí y ahora, en esas condiciones no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdo, así que el gobierno va a tener que cambiar. Ahora, si ellos están empleando esto como una estrategia para decir, como se dice vulgarmente, vamos con tejo pasado y después vamos recogiendo, perfecto, conversemos y veamos qué tanto recogen. Nosotros hemos planteado nuestros puntos de vista y lo que esperamos que el gobierno, que además tiene la iniciativa exclusiva en materia previsional, pueda presentar planteamientos que estén más en la línea de lo que nosotros estamos dispuestos a acordar. Es difícil pensar que pueda ser el tejo pasado considerando que no estamos al inicio, porque en la primera propuesta siempre uno puede tirar el tejo pasado para todos los lados y después acercar posturas. Acá ya ha pasado tanta agua bajo este puente, se ha discutido tanto, que es difícil de pensar que recién, que allá ahora en esta instancia todavía estén pensando en tejo pasado para después volver a negociar, porque mejor no ir con algo que puedan llegar a acuerdos directamente. Eso es lo que uno esperaría. Lo que planteo, lo del tejo pasado, es en el mejor de los escenarios, de que efectivamente esta postura que ella plantea la ministra Jara, que es la postura del gobierno, no sea la definitiva. Yo entiendo que se van a sentar a negociar con eso, pero lo que han hecho es estirar mucho más las diferencias.
Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el gobierno ha sido bastante irresponsable en esto, porque lo que va a ocurrir es que no vamos a tener reforma previsional y este gobierno va a perder 4 años con una posibilidad cierta de poder haber mejorado las pensiones de los chilenos. Ya, tal como se está entonces, la UDI no está disponible para este proyecto así tal cual como está planteado. No estamos disponibles, y esto es una opinión de la UDI, de nuestra bancada, y en eso concordamos en mucho con todas las bancadas de la oposición, pero nuestra posición es bastante firme al respecto. El gobierno sabe nuestra postura y es lo que vamos a manifestar en la discusión a través de la Comisión del Trabajo con el senador que está a cargo de esto, que es el senador Iván Moreira. Ya, es que usted dice, todos saben nuestra postura y todos sabemos que ustedes quieren el 6 puntos a la cuenta obligatoria, pero asimismo como se le pide al gobierno que sea, les van a pedir a ustedes también. O sea, ¿a qué están dispuestos a hacer o qué les parece más o menos razonable donde pudieran llegar a un punto intermedio? Es posible que podamos llegar a un punto intermedio en otras materias relacionadas con la previsión, como por ejemplo de separar la administración de las inversiones, tener un solo administrador que se pueda licitar, o sea, una serie de otras cosas que el gobierno sí planteó y que nos parece que pueden ser razonables. Y lo otro, que estamos disponibles para buscar los mecanismos más eficientes para que se financie la pensión garantizada universal con fondos generales de la nación, y también esto de la sala cuna, que son propuestas e ideas que han provenido de nuestro propio sector, digamos, en el caso de la Sala Cuna Universal, que fue propuesto por el presidente Piñera, y así otras materias relacionadas. En ese sentido, en el otro ámbito de todo lo que significa la reforma de pensiones, estamos muy de acuerdo en poder flexibilizar posturas, pero en esto de la capitalización individual no estamos disponibles. Ahora, ese es un tema que está en discusión y lo vamos a seguir mirando. Otro que es muy urgente, porque ya se acaba el plazo, es lo que ocurre con las ISAPRES, esta crisis de ISAPRES que hemos visto, no solo a partir del fallo, el primer fallo de la Corte Suprema, porque esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Se acusan desde todos lados al gobierno de querer terminar con la industria, desde el gobierno se defiende que quiere evitar los abusos, pero lo concreto es que en cualquier minuto podrían empezar a quebrar, al menos la primera en las ISAPRES. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo se sale de aquí? Yo creo que esta discusión la separaría en dos elementos. Primero, lo que ocurre y lo que quieren las ISAPRES. Eso es un problema aparte, es una cuestión de las ISAPRES. Las ISAPRES por mucho tiempo ganaron dinero, por mucho tiempo abusaron, y por tanto ahora les toca enfrentar dificultades, y lo que nosotros estamos tratando de hacer con la ministra de Salud es buscar un acuerdo que permita darle sustentabilidad al sistema, no por las ISAPRES, sino que por los casi 3 millones de personas, casi 400.000 adultos mayores que están en el sistema privado de salud y 80.000 personas que están con prestaciones GES. Por tanto, ese es el foco de atención. Y si eso significa estabilizar el sistema, regulando los ingresos de las ISAPRES con los gastos, evidentemente que nosotros estamos disponibles para hacerlo. Y así lo hemos entendido que el gobierno también. Desafortunadamente, el gobierno tiene dos almas y se notan claramente entre aquellos que quieren hacer caer el sistema y aquellos que quieren darle sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que la ministra de Salud tiene un tremendo problema, y no lo tiene con nosotros, con la oposición, lo tiene con su propio gobierno. Y aquí sería interesante saber qué piensa el presidente. El Él le ha presidente que dicho, en quebrar, y la gente quedar a la deriva, o todos al FONASA, o quiere buscar algún mecanismo que permita de alguna forma estabilizar el sistema mientras se puede reformar la salud de manera más global. el presidente se ha hecho cargo de estas acusaciones o posturas que manifiestan que el gobierno le gustaría dejar caer la ISAPRE. El presidente Gabriel Boric ha dicho que no, que en ningún caso eso es así. El punto es claro, si le creen o no, y si las acciones que hacen desde el gobierno van en qué línea. ¿Cómo lo ve usted ahí? Yo creo que el presidente actúa de buena fe en ese sentido, lo puede decir, pero lo que sucede con su coalición, con sus partidarios en el Parlamento, es algo completamente distinto. Eso demuestra claramente que el presidente no tiene ningún liderazgo sobre sus parlamentarios o sobre sus propias coaliciones que están hoy día en el gobierno. Dentro del gobierno también hay dos almas, y lo hemos visto en la discusión permanente de la ley corta, en lo que plantea la dirección del FONASA, lo que plantea el superintendente y lo que plantea la ministra. Claras diferencias que esperamos que por el bien de las personas vayan cada vez disminuyendo. A lo menos yo creo que dentro del gobierno pareciera que hay bastante más conciencia de la tremenda crisis que esto provocaría y de las dificultades para casi 3 millones de personas. Ahora, ojalá que eso pueda ser transmitido a los parlamentarios de la coalición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y podamos tener un acuerdo que permita dar sostenibilidad al sistema. Ahora, esto no puede ser aislado de algo mucho más importante para nosotros, que tiene que ver con qué tienen que hacer las ISAPRES de ahora en adelante para poder efectivamente no solo que le podamos sostener el sistema,
en beneficio de las personas, producto de algunos ajustes que hay que hacer, sino que también hay que hacer ajustes como, por ejemplo, terminar con la discriminación por sexo, por edades, por riesgo, y crear un fondo de compensación inter-ISAPRES que permita que aquellas ISAPRES que tienen carteras más riesgosas puedan de alguna forma ser compensadas por aquellas que tienen menos riesgo en sus carteras, de tal manera de que efectivamente poder eliminar con la cautividad y que las personas se puedan mover libremente entre las ISAPRES. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta reforma a la ley corta que viene, que estamos por sacar adelante en el Senado, no solo permita estabilizar el sistema de privado de salud, asegurando cierto nivel de ingresos que permitan cubrir los gastos, mantener las coberturas y continuar los tratamientos, y además mantener el sistema por un tiempo razonable, sino que además cambios importantes y fin a las discriminaciones y a la cautividad. Y así también eso sumado a otras reformas que tienen que venir en salud, y yo creo que es el momento y el gobierno tiene una tremenda oportunidad de que tenemos bastante acuerdo entre oposición y oficialismo para poder sacar una reforma a la salud importante en este periodo. Esto se viene pateando de hace varios años, ¿por qué no hay acuerdo? Sí, Probablemente bueno, hay hartos temas en que no hay acuerdo. En el asegurador único de salud, que no existe la ISAPRES o que viene en un complemento, que todos tenemos FONASA, por ejemplo, entre muchas otras cosas, algunos abusaban, incluso desde las comisiones de ISAPRES hace, yo creo que casi una década, decían que en así. realidad lo que se buscaba no era arreglar justamente esos problemas, porque eso le podía dar más sostenibilidad al problema, sino que mejor dejarlo que hiciera agua. Yo creo que el oficialismo en su minuto trabó esto durante 10 años. Hay que recordar de que el presidente Piñera en su primer gobierno y en su segundo gobierno presentó reforma al sistema de ISAPRES, y es el gobierno, o sea, el actual gobierno, y especialmente el presidente de la República, que se opuso tenazmente a cualquier reforma porque ellos querían hacer desaparecer el sistema. Basta escuchar o leer las declaraciones del actual director del FONASA, que en su minuto señaló que ellos querían hacer desaparecer a las ISAPRES del mapa de la seguridad social. Y así una serie de declaraciones, cuando también el superintendente entrega cifras respecto del pasivo que obligan los fallos de la Corte Suprema, también pone en riesgo severo el sistema privado de salud. Por tanto, claramente hay dos almas en esto, y lo que uno esperaría es que el gobierno pudiese entender de que lo que tenemos que hacer es una reforma que permita tener un plan garantizado de salud universal, y que ese plan garantizado puede ser provisto por sistema privado o por sistema público. Que lo que nosotros queremos es que haya provisión mixta de servicios de salud, que haya libertad de elección y que cualquier reforma esté centrada en las personas. Ahora, pasémonos a las otras materias que han sido complejas, hablemos de seguridad. Como ve ahí, venimos de Navidad, hemos visto lamentablemente consternados que pese a esta fecha, incluso en ferias navideñas, en lugares supuestamente familiares, hemos visto ya asesinatos, homicidios, bien crueles, dolorosos y cada día más expuestos públicamente. Bueno, el tema de la delincuencia no puede decirse que es un problema exclusivo de este gobierno. Eh, Esto es un problema que venimos arrastrando hace bastante tiempo. Lo que ocurre ahora es que vemos bastante más incompetencia en el combate a la delincuencia que años anteriores, y bastante recrudecimiento de la violencia y de los crímenes de alto impacto social. Eh, el crimen organizado ha avanzado fuertemente en el país. La presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua y otros grupos de narcotraficantes y bandas criminales han hecho de la suya. Y eso, sumado al terrorismo en la macrozona sur, evidentemente que el tema de seguridad lo hacen complejo. Lo decía al principio, son 31 o 32 proyectos de seguridad en esta agenda de Fast Track, se han avanzado en 21 de ellos, todavía quedan 9 o 10, y uno de ellos tiene que ver con el Ministerio de Seguridad Pública, que está en segundo trámite en la Cámara de Diputados y que el gobierno no lo ha acelerado lo suficiente. Adicionalmente a ello, las señales que da el gobierno respecto al tema de seguridad, por ejemplo, cómo manejó el tema de la ley de usurpaciones, nos muestra realmente cuál es su cara frente al tema de la seguridad. Los indultos que hizo el presidente de la República a los delincuentes del estallido social. En fin, hay una serie de señales que nos dicen que este gobierno mira el tema de la seguridad de una manera distinta como la miran los chilenos. Y ese es el problema que tenemos. Cuando el gobierno entienda la gravedad de esta crisis, cuando el gobierno entienda que con los terroristas, por ejemplo, no se negocia, a los terroristas se les aplica la ley y se les mete a la cárcel, a los delincuentes se les mete a la cárcel,
a los narcofunerales se terminan, no es que se los protegen o que se les pone resguardo para que puedan hacer de las suyas, no, aquí falta mucho más mano dura de parte del gobierno, el gobierno tiene las herramientas y el gobierno no las usa, por lo tanto yo creo que no va a bastar o no va a ser suficiente reformas legales como las que se están haciendo, sino que necesitamos una actitud mucho más decidida del gobierno. Este es un tema que se sigue discutiendo. Ahora, ¿qué se hace en el corto plazo? Porque hay mucha desesperación, hay alcaldes tratando de hacer medidas desesperadas, lo que también ha generado crítica desde Contraloría incluso. Sí, mire, la verdad las cosas es que uno está en la magnitud del problema, porque los alcaldes son la primera línea que enfrenta a la ciudadanía o que atiende a la ciudadanía. Son las personas, los alcaldes y concejales son los que están allí cuando hay asaltos, cuando la gente sufre, cuando la gente tiene miedo, a quienes primero recurren son las autoridades más cercanas, y esos son los alcaldes. Entonces los alcaldes lo que tienen que buscar es todas las alternativas suficientes y necesarias para poder enfrentar el problema que tienen hoy día con la delincuencia, porque lo sufren en sus calles, lo sufren en sus poblaciones, en los lugares que ellos tienen que administrar. Por lo tanto, independiente de que pueda tener algunos reparos la medida planteada por los alcaldes, especialmente de La Reina y La Florida, a mí me parece que es una señal potente del compromiso que tienen los municipios con la seguridad de las personas. Nosotros hemos visto también en el caso de la región de Coquimbo cómo los alcaldes efectivamente tratan de comprometerse con esto y están con déficit de recursos, no tienen las herramientas. Y en el caso de las municipalidades de La Florida y La Reina, lo que vimos de parte del gobierno fue inmediatamente una especie de enfrentamiento o de oposición tenaz a la medida, en vez de comprender la situación y ver fórmulas de cómo se puede aplicar de mejor medida la colaboración que quieren hacer con los municipios para el tema de la seguridad. Ahora, en el caso de los alcaldes, como decíamos, un poco de impotencia de ver que en realidad es poco lo que pueden hacer, o puede que sea mucho, pero siempre es insuficiente en vista de la magnitud del problema. Siempre va a ser insuficiente y yo vuelvo a insistir en esto, lo que se necesita aquí es mano dura. Y la mano dura tiene que ver con perseguir a los delincuentes, tiene que ver no solo con lo que puedan hacer las policías y lo que pueda hacer el gobierno, tiene que ver también con lo que tienen que hacer los tribunales, con lo que tienen que hacer los fiscales. Yo he visto y he notado que desde la llegada del fiscal Valencia, una fiscalía bastante más fuerte, no solo con los temas de corrupción, sino también en los temas de delincuencia y de desmantelamiento de bandas criminales y todo ello. Ahora, espero que esto no sea, sea estas medidas de que toda escoba nueva barre bien, sino que sea una situación permanente. El fiscal va a estar 8 años y esperamos que esta impronta que le ha incorporado a la fiscalía se mantenga en el tiempo y que efectivamente persigamos con mucho más dureza la delincuencia que tenemos hoy día en Chile. O hay una propuesta de una directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de que se haga una mesa de diálogo y que incluya la CAM. Desde la oposición han acusado que está totalmente desconectada de los temas, ¿cómo lo ve usted? Mira, la verdad las cosas es que yo no conozco a la señora que dirige la Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo habría impulsado lo que estuvo tratando de hacer el anterior director, Sergio Mico, y la verdad es que sí, yo creo que lo señalado por la directora, no recuerdo el nombre de ella, Mm. eh, es bien voluntarioso, es como Consuelo cuesta Contreras. pensar, claro, cuesta pensar si está conectada con lo que ocurre en la zona sur. Yo no sé si ella ha conversado con las víctimas, espero que sí, imagino que lo habrá hecho para hacer este tipo de propuestas, y si conoce exactamente lo que pasa en la zona sur, y si está realmente no quiero ser peyorativo con esto, pero la verdad es que me cuesta pensar en una propuesta de esa naturaleza. Con los terroristas uno no se sienta a conversar ni a dialogar. A los terroristas se le aplica la ley. Y la ley significa que los terroristas tienen que estar en la cárcel y que tienen que sancionarse y perseguirse esos delitos. No, aquí no hay nada que conversar ni con terroristas, ni con narcotraficantes, ni con el crimen organizado. Nada que conversar con ellos. Aquí hay que aplicarles la ley y eso es lo que esperamos. Por lo tanto, me parece que más allá de lo voluntariosa y la pérdida de sentido de realidad de la directora de Derechos Humanos, creo que lo importante en esto es que tenemos que dialogar entre nosotros, entre las autoridades, entre la ciudadanía, y con quién tienen que dialogar la CAM es con sus pares en las cárceles.
Eso es lo que tienen que hacer ellos. Tienen que dialogar con el crimen organizado, tienen que dialogar con los narcotraficantes, con los que roban madera, pero no en la calle, en la cárcel. Ahí es donde tienen que estar los terroristas que hoy día están azotando la zona sur de nuestro país. Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Que tengan unas muy buenas fiestas de fin de año. Igualmente, Bárbara, muchas gracias, quiero decir, por este contacto y bueno, disponibles para en cualquier momento conversar. Muchas Muchas gracias. gracias. Dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.